Durante décadas, Televisa no fue solo una televisora, fue una fábrica de ídolos, una autoridad absoluta y la dueña de las pantallas en México. Decidía quién entraba a tu casa todos los días y quién desaparecía sin explicación. Los presentadores que verás en este video no eran cualquier rostro famoso, eran confianza, poder y costumbre. Estaban en las noticias, en el entretenimiento, en los domingos familiares. Parecían intocables. Pero la televisión cambia. La audiencia cambia y cuando la fama se apaga, casi nunca la hay despedida. Hoy muchos de esos presentadores ya murieron. Otros fueron desplazados, olvidados o reducidos a simples recuerdos en videos antiguos. Pasaron del horario estelar al silencio total. En este video vamos a recordar el triste final de presentadores de Televisa que marcaron una época, pero que el tiempo y la propia televisión se encargó de borrar. Quédate hasta el final, porque el último nombre de esta lista fue el hombre más poderoso en la historia de Televisa, y aún así no pudo escapar del olvido. Durante casi 50 años, Chabelo fue parte fija de los domingos en Televisa. Para millones de mexicanos, despertarse temprano el fin de semana significaba prender la televisión y verlo ahí, como si el tiempo no pasara. En Familia con Chabelo estuvo al aire durante 48 años consecutivos, un récord histórico. Generaciones enteras crecieron con su voz, sus concursos y sus frases. Padres, hijos y hasta nietos compartieron el mismo programa. Pero incluso los íconos llegan a un final. En 2015, ya con una edad avanzada, Chabelo anunció el cierre definitivo del programa. No hubo reemplazo ni continuación. Con su salida, una era completa de la televisión mexicana terminó. Después de dejar la pantalla, Chabelo desapareció de la vida pública. No regresó en especiales ni buscó homenajes. El hombre que estuvo décadas al aire se retiró en silencio, lejos de los reflectores. En marzo de 2023, Chabelo murió a los 88 años. La noticia conmovió al país, pero pasó rápido, como suele pasar en la televisión. El amigo de todos los niños se fue lejos de las cámaras, demostrando que ni siquiera las leyendas de Televisa tienen un final eterno. Durante casi 30 años, Jacobo Zabludovsky fue el rostro más poderoso de la información en Televisa. Todas las noches, millones de mexicanos encendían la televisión para ver 24 horas, el noticiero que marcó la manera en que el país entendía la realidad. De 1970 a 1998, Jacobo estuvo al frente del horario estelar sin interrupciones. Presidentes iban y venían, ocurrían tragedias, crisis y momentos históricos. Y ahí estaba él, con su tono serio y su presencia firme. Para muchos era sinónimo de credibilidad, para otros representaba el control absoluto de la información. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. En 1998, Jacobo dejó 24 horas y de manera sorprendente, el noticiero fue cancelado junto con su salida. Un programa histórico terminó al mismo tiempo que su conductor. Poco después, Jacobo rompió definitivamente con Televisa tras desacuerdos internos y se trasladó al radio, lejos del poder que había tenido en la televisión. El hombre que dominó las noticias durante décadas ya no estaba en el centro de la conversación nacional. En 2015, Jacobo Zabludovsky murió a los 87 años. Hubo respeto y homenajes, pero también silencio. Así terminó la historia del presentador que controló la información en México durante años y que hoy vive solo en los archivos de la Televisa. Talina Fernández fue una de las figuras más respetadas y elegantes que tuvo Televisa. En una época donde casi todo estaba dominado por hombres, ella logró abrirse camino y convertirse en un referente del periodismo y del entretenimiento en México. Conocida como la Dama del Buen Decir, Talina pasó por noticieros, programas de entrevistas y revistas televisivas. Su voz, su forma de hablar y su presencia transmitían seriedad y confianza. Durante años, fue una figura habitual en la pantalla, especialmente para el público adulto. En los años 90, formó parte del nacimiento y consolidación del programa Hoy, uno de los proyectos más importantes de Televisa. Su participación ayudó a darle credibilidad y estructura a un formato que sigue al aire hasta hoy. Con el paso del tiempo, Talina fue apareciendo cada vez menos en televisión. Su salud comenzó a deteriorarse y, lejos de los reflectores, enfrentó una dura batalla contra la leucemia. A diferencia de su época de gloria, este proceso ocurrió casi en silencio. En junio de 2023, Talina Fernández murió a los 78 años.
Televisa le rindió homenajes y colegas le recordaron su trayectoria, pero su ausencia dejó claro algo inevitable. Incluso las figuras más respetadas terminan siendo reemplazadas por el paso del tiempo. Así se fue una de las voces más elegantes de Televisa, recordada por su historia, pero apagada lentamente por la misma pantalla que la hizo famosa. Durante años, Lolita Ayala fue el rostro más reconocido del periodismo femenino en Televisa. Todas las tardes aparecía en la pantalla con un estilo serio, sobrio y confiable, convirtiéndose en una figura respetada dentro de los noticieros del canal. Para muchas familias mexicanas, su presencia representaba estabilidad. Mientras otros conductores iban y venían, ella se mantenía firme, leyendo las noticias con calma y autoridad. Parecía tener un lugar asegurado para siempre. Pero con el paso del tiempo, la televisión comenzó a cambiar. Nuevos formatos, nuevos rostros y otra forma de consumir noticias fueron desplazando poco a poco a figuras históricas como ella. Sin escándalos, sin rupturas públicas, Lolita Ayala empezó a desaparecer de la pantalla. Su salida fue silenciosa. No hubo una gran despedida ni un cierre especial que marcara el fin de su etapa. Simplemente dejó de estar ahí, como si la televisión hubiera pasado la página sin avisar. Aunque sigue viva, su nombre ya no tiene el peso de antes. Para las nuevas generaciones, Lolita Ayala es apenas una referencia lejana y para muchos otros, un recuerdo que se fue diluyendo con los años. Así terminó la carrera televisiva de una de las periodistas más constantes de Televisa, no con polémica ni tragedia, sino con algo que a veces es peor: el olvido. Durante años, Adolfo Infante fue uno de los rostros más visibles de Televisa dentro del periodismo de espectáculos. Su estilo directo, sus opiniones firmes y su presencia constante lo mantuvieron durante mucho tiempo en programas de análisis y debate. Infante se volvió una figura reconocible por decir lo que otros no decían. Para algunos era honesto y frontal, para otros exagerado y conflictivo. Aún así, su nombre generaba conversación y eso lo mantenía vigente dentro de la televisora. Con el paso del tiempo, su imagen comenzó a desgastarse. Las críticas crecieron, los formatos cambiaron y su espacio dentro de Televisa se fue reduciendo poco a poco. Sin un escándalo concreto, pero tampoco con apoyo firme, empezó a desaparecer de la pantalla. Su salida no fue anunciada ni celebrada, simplemente dejó de aparecer. El presentador que durante años opinó sobre la vida de los demás terminó fuera del foco público, desplazado por nuevos rostros y nuevas dinámicas televisivas. Hoy, aunque sigue activo fuera de la televisión tradicional, su etapa en Televisa quedó atrás. Su nombre ya no pesa como antes y su figura es recordada más por polémicas pasadas que por presencia actual. Así se fue apagando otro rostro de Televisa, no de golpe, sino lentamente hasta quedar fuera de la conversación. Durante muchos años, Adela Micha fue una de las periodistas más reconocidas de Televisa. Su estilo directo, sus entrevistas incómodas y su presencia constante la colocaron como una figura fuerte dentro de la televisión mexicana. Adela no era una presentadora más, tenía peso, opinión y carácter. Pasó por noticieros, programas de análisis y formatos especiales, convirtiéndose en una de las voces femeninas más influyentes de la empresa durante décadas. Pero con el tiempo, la relación con Televisa comenzó a desgastarse. Cambios internos, nuevas decisiones editoriales y diferencias de visión terminaron empujándola fuera de la televisora. Su salida no fue escandalosa, pero sí definitiva. Lejos de la televisión abierta, Adela intentó reinventarse en el mundo digital. Creó sus propios espacios, entrevistas y contenidos en internet, buscando mantener relevancia fuera del sistema que la había hecho famosa. Aunque sigue activa, su impacto ya no es el mismo. El alcance de la televisión no se compara con el del entorno digital, y su nombre dejó de tener el peso que alguna vez tuvo en el horario estelar. Así terminó la etapa de Adela Micha en Televisa, de figura influyente y respetada, a una voz que sigue hablando, pero ya lejos del centro de la pantalla. Paco Stanley fue uno de los conductores más carismáticos y queridos de la televisión mexicana. Durante los años 90, su rostro era parte de la rutina diaria de millones de personas. Con su estilo relajado, bromas constantes y una forma muy directa de hablar,
logró conectar con el público como pocos. En Televisa, Paco se convirtió en una garantía de audiencia. Programas como Pácatelas y otros espacios matutinos dominaban el rating. La gente lo veía como alguien cercano, divertido y auténtico. Parecía un presentador intocable, protegido por el éxito y por el cariño del público. Pero detrás de esa imagen alegre, su nombre también comenzó a rodearse de rumores. Con el paso del tiempo, surgieron comentarios sobre excesos, amistades incómodas y un estilo de vida que muchos preferían no cuestionar. Aún así, nada parecía afectar su lugar en la televisión. Paco seguía al aire, todos los días, como si nada pudiera alcanzarlo. Todo cambió de forma brutal, el 7 de junio de 1999. Esa mañana, Paco Stanley salió a desayunar a un restaurante al sur de la Ciudad de México, acompañado por personas cercanas a su equipo. Al salir del lugar, fue atacado a tiros a plena luz del día. El crimen ocurrió en cuestión de segundos, frente a testigos, en una zona concurrida. La noticia cayó como una bomba. La televisión mexicana quedó paralizada. Programas interrumpieron su transmisión, noticieros entraron de emergencia y el país entero comenzó a hacer la misma pregunta. ¿Cómo era posible que uno de los conductores más famosos terminara así? Lo que siguió fue aún más oscuro. Las investigaciones avanzaron rápidamente, pero también trajeron más dudas que respuestas. Declaraciones contradictorias, versiones oficiales que no convencían y señalamientos directos a personas del entorno de Paco alimentaron una de las historias más polémicas de la televisión mexicana. Compañeros de trabajo pasaron de llorar su muerte a rendir declaraciones ante las autoridades. La imagen limpia del conductor comenzó a resquebrajarse. Lo que antes era entretenimiento se transformó en un escándalo nacional que se transmitía todos los días en televisión. Durante meses y años, el caso de Paco Stanley fue tema constante de debate. Aunque oficialmente se dieron conclusiones, para gran parte del público las dudas nunca desaparecieron. Su muerte quedó marcada como una herida abierta en la historia de Televisa. Con el tiempo, la televisión siguió adelante. Nuevos programas, nuevos conductores, nuevos rostros. Paco Stanley dejó de ser una presencia diaria y se convirtió en un recuerdo incómodo, asociado no solo a la fama, sino también a la tragedia. Así terminó la historia de uno de los presentadores más populares de México. No con una despedida en pantalla, ni con un homenaje planeado, sino con un final violento que cambió para siempre la manera en que el país veía a sus figuras televisivas. Paco Stanley pasó de ser el hombre que hacía reír todas las mañanas a convertirse en uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la televisión mexicana. Raúl Velasco no fue solo un presentador de Televisa, fue el hombre que controló el entretenimiento en México durante casi 30 años. Nadie tuvo tanto poder en la televisión mexicana como él. Desde 1969 hasta 1998, siempre en domingo, fue mucho más que un programa musical. Era la puerta de entrada a la fama. Quien aparecía ahí existía, quien no, simplemente no era nadie. Cantantes, grupos y carreras completas dependían de una sola decisión, la de Raúl Velasco. Para el público, era el conductor serio, elegante y respetado. Pero dentro de la industria era una figura temida. Bastaba una mala relación con él para quedar fuera de la televisión. Su palabra valía más que contratos, manager o disqueras. Durante décadas, Raúl Velasco fue intocable. Los domingos giraban en torno a su programa. La Televisa giraba en torno a él. Parecía imposible imaginar la televisión mexicana sin su presencia, pero incluso el poder absoluto tiene un límite. A finales de los años 90, los problemas de salud comenzaron a afectar seriamente a Raúl Velasco. Su energía ya no era la misma. Su presencia se fue debilitando y, en 1998, siempre en domingo salió del aire de manera definitiva. No hubo heredero, no hubo un reemplazo real. El programa simplemente terminó, y con él, una era completa de la televisión mexicana. Después de su salida, Raúl Velasco desapareció poco a poco de la vida pública. El hombre que durante años controló el destino de otros ahora estaba fuera del foco, sin cámara, sin aplausos y sin el poder que alguna vez tuvo. En 2006, Raúl Velasco murió a los 73 años, víctima de complicaciones derivadas de la hepatitis C. Su fallecimiento fue informado con respeto,
pero sin el impacto que muchos habrían imaginado para alguien que dominó la televisión durante tanto tiempo. La ironía fue inevitable. El hombre que decidió quién sería recordado terminó siendo recordado solo por el pasado. Su nombre quedó ligado a archivos, repeticiones y documentales. La televisión siguió adelante sin él, como siempre lo hace. Raúl Velasco lo tuvo todo: poder, influencia y control absoluto. Pero al final, ni siquiera él pudo escapar del destino que la televisión reserva para todos: el olvido. Después de conocer todas estas historias, hay algo que se vuelve imposible de ignorar. En la televisión, nadie es eterno. No importa cuántos años hayas estado al aire, cuánta audiencia hayas tenido o cuánto poder acumulaste. Al final, la pantalla siempre sigue adelante. Todos los presentadores que vimos en este video dominaron su época. Fueron voces confiables, rostros familiares y figuras que parecían imposibles de reemplazar. Estaban presentes en los momentos importantes del país y en la rutina diaria de millones de familias mexicanas. Pero el tiempo pasó. Algunos murieron de forma trágica, otros se apagaron lentamente, lejos de las cámaras, y varios más siguen vivos, pero ya no tienen el espacio, la influencia ni el respeto que alguna vez tuvieron. La televisión no suele despedirse de sus ídolos, simplemente los sustituye. Televisa fue una máquina poderosa, creó carreras, levantó imperios y convirtió personas comunes en figuras intocables. Pero esa misma máquina también descartó, silenció y olvidó a muchos de ellos cuando dejaron de ser útiles para la audiencia o para el negocio. Lo más duro no es la caída repentina, lo más duro es el silencio. Ese momento en el que ya no suena el teléfono, ya no hay llamados para entrevistas, ya no hay cámaras esperando. El mismo lugar que te dio todo, donde deja de necesitarte. Casos como el de Paco Stanley nos recuerdan que la fama no protege de la tragedia. Historias como la de Raúl Velasco demuestran que ni siquiera el poder absoluto garantiza un final digno. Y trayectorias como las de Chabelo, Talina Fernández o Jacobo Zabludovsky muestran que incluso las leyendas terminan saliendo por la puerta de atrás. La televisión mexicana está llena de recuerdos, pero tiene poca memoria. Celebra el presente y borra el pasado con facilidad. Hoy el rating manda, mañana el algoritmo. Y lo que ayer fue indispensable, hoy se vuelve irrelevante. Por eso estas historias importan. No solo hablan de famosos, hablan de un sistema, de cómo funciona la fama, de cómo se construye una imagen pública y de lo rápido que puede desaparecer. Nos recuerdan que detrás de la pantalla hubo personas reales, con miedos, errores, enfermedades y finales que no siempre fueron justos. Quizá algunos de estos presentadores cometieron errores. Quizá otros simplemente envejecieron en un medio que no perdona el paso del tiempo. Pero todos, sin excepción, fueron parte de la historia de la televisión mexicana. Y hoy, al recordarlos, hacemos algo que la pantalla casi nunca hace: mirar hacia atrás. Porque mientras haya alguien que los recuerde, mientras existan estos videos, estas historias no se pierden del todo. El olvido solo gana cuando dejamos de hablar de ellos. Ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿A cuál de estos presentadores recuerdas con más cariño? ¿Quién crees que fue olvidado de la forma más injusta? ¿Y quién en la televisión actual podría terminar igual dentro de algunos años? Déjalo en los comentarios. La conversación sigue viva mientras haya memoria.